Y se estima que unos 5 millones de venezolanos han emigrado en los últimos 4 años y continúan haciéndolo. Según los economistas, la mayoría de ellos envía recursos a sus familias, siendo estos recursos un salvavidas para la economía de muchos hogares venezolanos. Bueno, ellos me lo mandan, me lo depositan en el banco, me lo cambian, o si viene algún amigo de ellos para Venezuela me mandan más dólares o más euros. Yo los tengo porque es que tengo un hermano muy grave, ¿ves? Yo cargo aquí, mira, una caja de medicina que voy a casa de mi hermano, y entonces yo por eso necesito relativamente más que una persona normal, ¿no? Bueno, que es para sobrevivir, para tratar de costear gastos de medicamentos, salud, educación, alimentación, que no hay nada. Ya que acá no hay nada. No hay nada. Lo digo con experiencia propia porque tengo una joven con retardo mental severo y no tengo el poder adquisitivo para comprarle los pañales. De hecho, llegué a hacer un curso de pañales ecológicos para poder que mi hija no esté todo el tiempo orinada. No, es imposible la situación económica del país, fue muy fuerte. Ella tiene una pensión, pero es en Colombia, ella es colombiana, tiene una pensión de Colombia, pero no, hasta que no se reserva, porque si se la mandan de allá para acá, no se vuelve agua aquí, pues, no alcanza. Entonces estamos solucionando papeles porque vinimos ahorita del consulado para poder salir de Venezuela. Bien, a esta hora está con nosotros Alberto Castellano, doctor en Economía e investigador de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, además profesor titular de la Universidad del Zulia, la ilustre Universidad del Zulia. Señor Castellano, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes, agradezco este contacto. Un placer, bienvenido. ¿Cuál es el impacto que está teniendo en la economía venezolana el envío de remesas o de recursos por parte de esos venezolanos que han decidido buscar el sustento precisamente de sus familias fuera del país? Sí, aquí hay varios puntos que acotar, ¿no? En primer lugar, efectivamente, el proceso de migración en Venezuela pues ha cambiado totalmente. Al ser un país receptor de migración, ahora es un país donde los venezolanos están emigrando. Eso es algo pues relativamente nuevo, ¿no? Se ha intensificado obviamente por la situación económica en los últimos años o sobre todo en los últimos meses. Y el otro punto ya claro, que en verdad en Venezuela no se está dando un proceso de remesa. Como por ejemplo, ya históricamente se viene dando en otros países como México o con la misma Colombia. En Venezuela, básicamente, casi todas las familias, o buena parte de las familias venezolanas, ya tienen por lo menos un individuo de su grupo familiar ya fuera del país. Esto permite que las familias venezolanas estén recibiendo recursos, pero no por remesas como no lo conocemos tradicionalmente. Es decir, recuerda que Venezuela tiene desde el año 2003 un férreo control cambiario. Por lo tanto, básicamente los recursos están entrando por la venta de divisas en el exterior, y esta persona, un cambista, que es como se le denomina, deposita a las familias venezolanas en sus cuentas en bolívares. Por lo tanto, no está entrando como recursos a la balanza de pago. Sí. Definitivamente tiene un efecto importante, ¿no? Recuerden que en este proceso hiperinflacionario que está viviendo actualmente Venezuela, pues los salarios se hacen añicos. O sea, no tiene, básicamente los venezolanos que vivimos un salario es un ingreso simbólico, no alcanza para cubrir una canasta básica y menos para una canasta alimentaria. Por lo tanto, es de suma importancia estos recursos, porque están aliviando, digamos, la situación que está viviendo no solo hiperinflacionaria actualmente Venezuela, sino ya desde hace algunos años de desabasto y de escasez. Entonces, bueno, los productos no solo que no se consiguen, sino que se consiguen a un precio muy alto, ¿no? Inclusive por encima a valores de dolarización. Por lo tanto, estas remesas están aliviando, repito, el poco ingreso o el ingreso menguado que está teniendo Venezuela. Ahora pues, sí. Doctor, una consulta, porque entiendo que
los bolívares están en Venezuela, no están entrando dólares. Los dólares o pesos o libras se quedan fuera de Venezuela. Es decir, prácticamente el venezolano que vende el bolívar está sacando su dinero del país. ¿Eso no sería un golpe para la economía venezolana? Sí, efectivamente, como tú lo dijiste, las divisas no están entrando a la economía. Lo que está básicamente es entrando son cuentas en bolívares. Ahora, eso presiona dos vías. Presiona ya la escasez de bienes y presiona, como tú muy bien lo dijiste, la escasez de divisas. Porque estos bolívares que están entrando a la economía, básicamente tienen estas dos vías. O se cambia por bienes y servicios, o se cambian por divisa, una moneda fuerte. Entonces, esto obviamente afecta ya la situación de escasez de divisas tan profundo que está viviendo Venezuela. ¿Por qué? Porque aumenta la cotización del dólar no oficial, que lamentablemente es el que está marcando la economía, ¿no? Y está afectando también obviamente todo vía costo, que es una inflación pues bastante pronunciada que está viviendo Venezuela, pues las presiones inflacionarias, ¿no? Yo no sé, doctor, cómo lo ve usted, pero yo de alguna manera veo que el gobierno se siente de alguna manera cómodo con que un familiar de determinado hogar venezolano se haya ido del país y de alguna manera ayude a su familia a enfrentar la crisis. Y uno pudiera decir, bueno, por eso es que el gobierno de alguna manera no ha intervenido ese tipo de cuentas que manejan altas cantidades de dinero en bolívares que vienen, por supuesto, de la venta o de la compra en el exterior que hace ese cuentaviente de recursos fuera del país, ya de divisa como tal, de una moneda fuerte. Sí, efectivamente, la situación de ingreso, en este caso, de dinero para estas personas es un alivio. Por lo tanto, el gobierno, a pesar de que, digamos, no ha intervenido esta parte, fíjate que sí ha habido pronunciamiento, por ejemplo, por parte de lo que sería el control cambiario. O sea, ahora se está permitiendo que por intermedio del DICOM, pues tú puedas hacer este tipo de remesas. Ahora, ¿cuál es el punto? El DICOM, que es un tipo de cambio oficial, está muy por debajo al tipo de cambio no oficial. Entonces, no tiene lógica que tú cambies por un tipo de cambio mucho menor a que tú puedes conseguir en el no oficial, que obviamente no controla el gobierno. Entonces, claro, ¿qué es lo que estás viendo tú? Que el gobierno no puede controlar este tipo de transacciones. La única forma es interviniendo el sistema, ¿no? Financiero, directamente. Ahora, fíjate que se está viendo un fenómeno muy importante. Ya el incremento, digamos, que se está dando o se estaba dando en el mercado no oficial de la divisa está muy por debajo al incremento que se está dando en los bienes esenciales que son neurálgicos para la alimentación de los venezolanos. En pocas palabras, la hiperinflación está llevando que el crecimiento de los precios de los principales productos sea mucho más rápido que el crecimiento de la divisa. En pocas palabras, que ahora el ingreso que tú puedas obtener por este tipo de denominadas remesas ya no es suficiente, inclusive, en este proceso tan severo de hiperinflación que está viviendo Venezuela. Estamos en una tormenta perfecta para generar inflación en Venezuela. Y la única salida, y obviamente la remesa es un alivio, pero la única salida que tenemos en este momento es un cambio importante de la política económica actual. Y obviamente entrar en un proceso primero de emergencia económica, atacar, digamos, la caída de las importaciones a través del financiamiento de la deuda y buscar dólares frescos. Y por el otro lado, definitivamente tenemos que estabilizar la economía. Si no comenzamos a hacer este proceso, pues, le repito, estas remesas cada día van a ser un alivio menor. Lo que yo llamo, como yo califico la economía venezolana, un campo minado. Alberto Castellano, doctor en Economía e investigador de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, además profesor titular de la Universidad del Zulia. Doctor, gracias por estar con nosotros. Tenga usted una muy buena tarde. Igualmente, agradezco el contacto de nuevamente. Un placer. Estamos a la orden. Hasta la próxima. No
olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Ese cuentaviente de recursos fuera del país, ya de divisa como tal, de una moneda fuerte. Sí, efectivamente, la situación de ingreso, en este caso, de dinero para estas personas es un alivio. Por lo tanto, el gobierno, a pesar de que, digamos, no ha intervenido esta parte, fíjate que sí ha habido pronunciamiento, por ejemplo, por parte de lo que sería el control cambiario. O sea, ahora se está permitiendo que por intermedio del DICOM, pues tú puedas hacer este tipo de remesas. Ahora, ¿cuál es el punto? El DICOM, que es un tipo de cambio oficial, está muy por debajo al tipo de cambio no oficial. Entonces, no tiene lógica que tú cambies por un tipo de cambio mucho menor a que tú puedes conseguir en el no oficial, que obviamente no controla el gobierno. Entonces, claro, ¿qué es lo que estás viendo tú? Que el gobierno no puede controlar este tipo de transacciones. La única forma es interviniendo el sistema, ¿no? Financiero, directamente. Ahora, fíjate que se está viendo un fenómeno muy importante. Ya el incremento, digamos, que se está dando o se estaba dando en el mercado no oficial de la divisa está muy por debajo al incremento que se está dando en los bienes esenciales que son neurálgicos para la alimentación de los venezolanos. En pocas palabras, la hiperinflación está llevando que el crecimiento de los precios de los principales productos. Y se estima que unos 5 millones de venezolanos han emigrado en los últimos 4 años y continúan haciéndolo. Según los economistas, la mayoría de ellos envía recursos a sus familias, siendo estos recursos un salvavidas para la economía de muchos hogares venezolanos. Bueno, ellos me lo mandan, me lo depositan en el banco, me lo cambian, o si viene algún amigo de ellos para Venezuela me manda más dólares o más euros. Yo los tengo porque es que tengo un hermano muy grave, ¿ves? Yo cargo aquí, mira, una caja de medicina que voy a casa de mi hermano, y entonces yo por eso necesito relativamente más que una persona normal, ¿no? Bueno, que es para sobrevivir, para tratar de costear gastos de medicamentos, salud, educación, alimentación, que no hay nada. Ya que acá no hay nada. No hay nada. Lo digo con experiencia propia porque tengo una joven con retardo mental severo y no tengo el poder adquisitivo para comprarle los pañales. De hecho, llegué a hacer un curso de pañales ecológicos para poder que mi hija no esté todo el tiempo orinada. No, es imposible la situación económica del país, es muy fuerte. Ella tiene una pensión, pero es en Colombia, ella es colombiana, tiene una pensión de Colombia, pero no, hasta que no se reserva, porque si se la mandan de allá para acá, no se vuelve agua aquí, pues, no alcanza. Entonces estamos solucionando papeles porque vinimos ahorita del consulado para poder salir de Venezuela. Bien, a esta hora está con nosotros Alberto Castellano, doctor en Economía e investigador de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, además profesor titular de la Universidad del Zulia. Por lo tanto, básicamente los recursos están entrando por la venta de divisas en el exterior, y esta persona, un cambista, que es como se le denomina, deposita a las familias venezolanas en sus cuentas en bolívares. Por lo tanto, no está entrando como recursos a la balanza de pago. Sí. Definitivamente tiene un efecto importante, ¿no? Recuerden que en este proceso hiperinflacionario que está viviendo actualmente Venezuela, pues los salarios se hacen añicos. O sea, no tiene, básicamente los venezolanos que vivimos un salario es un ingreso simbólico, no alcanza para cubrir una canasta básica y menos para una canasta alimentaria. Por lo tanto, es de suma importancia estos recursos, porque están aliviando, digamos, la situación que está viviendo no solo hiperinflacionaria actualmente Venezuela, sino ya desde hace algunos años de desabasto y de escasez. Entonces, bueno, los productos no solo que no se consiguen, sino que se consiguen a un precio muy alto, ¿no?
inclusive por encima a valores de dolarización. Por lo tanto, estas remesas están aliviando, repito, el poco ingreso o el ingreso menguado que está teniendo Venezuela. Ahora pues, sí. Doctor, una consulta, porque entiendo que los bolívares están en Venezuela, no están entrando dólares. Los dólares o pesos o libras se quedan fuera de Venezuela. Zulia, la ilustre Universidad del Zulia. Señor Castellano, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes, agradezco este contacto. Un placer, bienvenido. ¿Cuál es el impacto que está teniendo en la economía venezolana el envío de remesas o de recursos por parte de esos venezolanos que han decidido buscar el sustento precisamente de sus familias fuera del país? Sí, aquí hay varios puntos que acotar, ¿no? En primer lugar, efectivamente, el proceso de migración en Venezuela pues ha cambiado totalmente. Al ser un país receptor de migración, ahora es un país donde los venezolanos están emigrando. Eso es algo pues relativamente nuevo, ¿no? Se ha intensificado obviamente por la situación económica en los últimos años o sobre todo en los últimos meses. Y el otro punto ya claro, que en verdad en Venezuela no se está dando un proceso de remesa. Como por ejemplo, ya históricamente se viene dando en otros países como México o con la misma Colombia. En Venezuela, básicamente, casi todas las familias, o buena parte de las familias venezolanas, ya tienen por lo menos un individuo de su grupo familiar ya fuera del país. Esto permite que las familias venezolanas estén recibiendo recursos, pero no por remesas como no lo conocemos tradicionalmente. Es decir, recuerda que Venezuela tiene desde el año 2003 un férreo control cambiario. Es decir, prácticamente el venezolano que vende el bolívar está sacando su dinero del país. ¿Eso no sería un golpe para la economía venezolana? Sí, efectivamente, como tú lo dijiste, las divisas no están entrando a la economía. Lo que está básicamente es entrando son cuentas en bolívares. Ahora, eso presiona dos vías. Presiona ya la escasez de bienes y presiona, como tú muy bien lo dijiste, la escasez de divisas. Porque estos bolívares que están entrando a la economía, básicamente tienen estas dos vías. O se cambia por bienes y servicios, o se cambian por divisa, una moneda fuerte. Entonces, esto obviamente afecta ya la situación de escasez de divisas tan profundo que está viviendo Venezuela. ¿Por qué? Porque aumenta la cotización del dólar no oficial, que lamentablemente es el que está marcando la economía, ¿no? Y está afectando también obviamente todo vía costo, que es una inflación pues bastante pronunciada que está viviendo Venezuela, pues las presiones inflacionarias, ¿no? Yo no sé, doctor, cómo lo ve usted, pero yo de alguna manera veo que el gobierno se siente de alguna manera cómodo con que un familiar de determinado hogar venezolano se haya ido del país y de alguna manera ayude a su familia a enfrentar la crisis. Y uno pudiera decir, bueno, por eso es que el gobierno de alguna manera no ha intervenido ese tipo de cuentas que manejan altas cantidades de dinero en bolívares que vienen, por supuesto, de la venta o de la compra en el exterior que hace